Muy bien, clase 34 ya de la escuela de paternidad y estamos en los momentos de la conclusión, muy cercanos ya al último capítulo, pero disfrutando mucho de lo que es la gracia, de lo que es el amor de Dios en enseñarnos tantas bellezas y riquezas espirituales, ¿no? En este momento, Abraham, ya vimos nosotros en la clase anterior que él tuvo que llevar a su hijo al altar, es un momento tremendo, una gran prueba para él, una gran prueba para el hijo. Bueno, todo esto vimos que fue un momento crítico, pero que para la gloria de Dios pasaron la prueba. Ellos pasaron la prueba, Abraham llevó el hijo al altar, Isaac se dejó llevar al altar y pasaron la prueba y Dios intervino y afirmó su promesa con ellos y con toda la descendencia de ellos. Es decir, ¿qué se consiguió en esa prueba final para ellos dos? Era una prueba final de carácter y de roles. ¿Qué se consiguió? Se consiguió que Isaac fuera la persona aprobada para recibir la herencia de parte de su padre Abraham y de parte de Dios, por supuesto. Así que la prueba del altar fue el momento en donde ellos tuvieron que demostrar que estaban aptos para esa obra de Dios, para la entrega de la herencia y para recibir la herencia. Así que ahora, en el capítulo que nosotros vamos a ver ahora, Génesis 24, ya Isaac está grande, ya es un hombre maduro, pero tiene que ser probado de nuevo. No era la prueba para ver si recibía la herencia o no. Esto es algo que tiene que ver un poco más allá, ya con Dios tremendo. Primero fue en la juventud de Abraham, en la juventud de Isaac. Isaac fue probado a ver si estaba apto para la herencia, para ser el hombre que Dios iba a preparar para todo eso. Ahora, fue creciendo, fue madurando y llegó el momento en el cual él tenía que tener una esposa. Pero aquí hay algo muy importante, pero tremendamente importante, porque si bien él estaba apto, él era un hombre que se dejaba llevar por su padre, por eso la paternidad es tan importante, o sea, un hombre rebelde a la paternidad, ¿a dónde puede ir? No puede ir a ningún lugar. No, ninguna persona rebelde a la paternidad podrá progresar en el plan que Dios tiene para todas las generaciones. Sí, hay gente que por allí algunas cosas hace en su presente, pero que termina con él y que fue más una frustración para Dios que una alegría de haber encontrado al hombre por el cual pasará la vida que depende y el linaje eterno de Dios pasará por todas las generaciones. Así que es muy importante ser dóciles al Padre, a la paternidad, como lo fue Isaac. Esa fue la prueba y fue la prueba del Señor Jesucristo pasada, que lo hizo victorioso, que lo hizo porque él mismo dijo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, no puede llevar fruto. Entonces el Señor Jesucristo cayó a tierra, murió, pero en resurrección hizo que multitudes, miles de miles, puedan recibir la vida de Dios. Así que fíjese qué tremendo. De una manera diferente, pero que nos simboliza lo mismo, le acontece a Isaac. Él murió, o sea, simbólicamente murió y resucitó, simbólicamente. Pero en esa vida resucitada, es decir, porque si bien no murió literalmente, físicamente, sí murió a toda su vida, él perdió su vida allí. Él dejó que su padre lo pusiera en el altar y lo iba a sacrificar, entonces él perdió su vida, había dejado de lado sus sueños, sus anhelos, sus proyectos, todo, lo perdió. Entonces el Señor interviene y de allí levanta en resurrección a un Isaac resucitado que podía, que estaba capacitado ahora para entregarle la herencia, era confiable para administrar la herencia de lo divino. Entonces, ahora él crece, llega a una cierta edad de madurez y que llega el momento que tiene que tomar una esposa. Pero, aquí vemos y completamos lo tercero de aquellas 4 cosas que tienen que ver o que están implicadas en la paternidad.
La paternidad implica 4 cosas que son fundamentales. Número 1 es hacer nacer, que esto puede que sea o puede que no, porque puede ser una adopción y si bien no hizo nacer, pero el hacer nacer muchas veces va más allá de el engendrar a una persona, sino que es hacer nacer a alguien en la vida de Dios y todo eso. Bueno, pero en el caso de Abraham es hacer nacer, porque tuvo que hacer que Isaac viniera a la existencia. Ahora, una vez que vino a la existencia, le tuvo que impartir la fe, lo segundo. Así que es engendrar e impartir la fe, lo segundo. Lo tercero, que es lo que está aconteciendo en Génesis 24, es cuidar el linaje. Ya vimos nosotros en Génesis 6 cómo se mezclaron los linajes y que eso trajo dolor a Dios y juicio sobre la humanidad. Entonces, una vez que los dos pasaron la prueba, Abraham de verdadero padre, Isaac de verdadero hijo, apto para la herencia y todo, ahora, no era el problema el presente de Isaac, que es un poco lo que hablamos recién. Hay gente que tiene un buen presente, pero no alcanza para Dios con solo tener un buen presente. No alcanza con que tú hayas llegado hasta cierto punto de demostrarle a Dios que quieres perder la vida o que la hayas perdido y que hayas vivido para Él. No alcanza si no tienes el cuidado con la descendencia, es decir, ¿qué va a nacer de ti? ¿Qué es lo que te va a suceder a ti? ¿Qué es lo que viene después de ti? Esto es clave. Entonces, aquí era un momento muy importante porque si Isaac se equivocaba en la mujer que tomaba, el linaje se mezclaba y la descendencia no podía ser pura para Dios en este caso. Y Dios necesitaba un linaje puro, un linaje que tuviera la vida que depende. Pero para ser el linaje o sea, que iba a aportar la vida que depende, Isaac tenía que ser dependiente de su padre, pasar esta prueba de dependencia. Pero esta prueba ya no era para ver si él estaba apto para recibir la herencia, sino si él estaba ahora apto para pasar la herencia luego a otra generación. Así que en cuanto a lo personal, a su época, a su tiempo, a su generación, la prueba final fue el altar. Pero ahora, para ver si este hombre estaba apto para pasar la herencia a otra generación, tenía que pasar la prueba de la dependencia, porque lo que iba a pasar, lo que iba a transferir, era la vida que depende o no. No nos olvidemos que Abraham tuvo un hijo al cual no le pasó la vida que depende, porque él no había dependido de Dios. Pero en el caso de Isaac, él dependió de Dios y transmitió la vida que depende, la vida divina morando en Isaac. Ahora, Isaac tenía que traer o impartir esta vida ahora que depende a la próxima generación. Pero Dios tuvo que intervenir en esto también. Y entonces, un buen padre, y de esto se trata la paternidad, de cuidar el linaje. Es decir, no es solo que hagas que pueda nacer tu hijo, no es solo que le puedas transferir la fe, se trata también de que tú cuides cómo él y con quién él se va a relacionar para que no se mezcle el linaje. Por eso la Biblia, tanto en el Antiguo Pacto, mejor dicho, en la era patriarcal, como dentro de la era del pacto ¿no es cierto?, de Dios podemos decirle con Israel, con Moisés, bajo el orden sacerdotal arónico y todo eso, en esa era, el hombre de Dios se tenía que casar con una mujer de Dios. Esto era la ley, esto era en realidad el corazón de Dios. Pero esto no solo fue en lo patriarcal, no solo fue en la era de Moisés o en el primer pacto, sino que también fue en el nuevo pacto con Cristo y en la iglesia. Esto siempre se respetó, de que no se mezclen los linajes. Por eso Pablo el apóstol habla de con tal que sea en el Señor. El casamiento de un creyente debe ser con una creyente. Este es el ideal, el anhelo de Dios. Y es lo que debe cuidar un hombre que es padre para que no se mezcle el linaje de su descendencia. Bueno, la Biblia tiene muchos casos en donde el linaje se mezcla. Pero aquí nosotros vemos la tercera cosa, podemos decirle, que implica la paternidad. Una es engendrar, otra es transferir la fe
y la otra es cuidar el linaje. Lo que estaba haciendo aquí Abraham era cuidar el linaje. Estaba preocupado como padre, o mejor dicho, ocupándose como padre, de que su hijo no vaya a errar en ese momento de su vida, porque si Isaac erraba en ese momento, iba a transferir otro tipo de vida a la descendencia y no la vida que depende. Y entonces se hubiera arruinado el plan de Dios con Isaac, que eso fue tremendo. Yo siempre digo y tomo como ejemplo de que el error más grave de Saúl, estamos hablando ya de una generación más adelante, después de Isaac, ¿no es cierto? Digo que el error más grave no fue en sí haber vendido la primogenitura. Usted dirá, pero ¿cómo dice eso? Y se lo aclaro. Porque haber vendido la primogenitura sí significa mucho, pero se podía arreglar. Porque no implicaba, ¿no es cierto?, una mezcla de linaje. Lo más grave de Saúl fue que él se mezcló con mujeres que no eran de la vida de Dios, no tenían la vida de Dios. Eran mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios. Eran, como podemos decirle, las hijas de los hombres. Entonces mezcló el linaje y eso no se podía arreglar porque en ese linaje mezclado Dios ya no podía tener plan con él. Por eso dice, a Jacob amé y a Saúl aborrecí, dice el Señor, como diciendo, con Jacob encontré una satisfacción porque pude pasar por él, pero no lo pude a través de Saúl. Algo tremendo, ¿no? Pero esto nos habla de que la paternidad no es solo hacer que el hijo pueda nacer, que pueda ser impartido en la fe y que incluso lo lleve al altar, sino es que yo cuide qué va a ser después de mi hijo. Esto es tremendo. Nosotros hemos predicado, enseñado en muchos congresos acerca de que ser padre te hace responsable por lo menos de 2 generaciones. Y esto está marcado en toda la Biblia, en todas las escrituras. Y aquí Abraham estaba cuidando su generación actual, la de su hijo Isaac, pero estaba cuidando la próxima generación, al arreglar todas las cosas, como nos enseña Génesis 24, para que Isaac se casara con una mujer que estuviera bajo la promesa y bajo la bendición de Dios. Por eso, con esta clase yo quiero llevarte a que hoy como padre, como hombre de Dios o como mujer que tiene la impartición de la vida paternal de Dios, hay una gran responsabilidad. No solamente en cuidar que nuestro presente, que nuestra descendencia primera sea bendita, tenga las promesas, esté apta para la herencia, sino que yo debo cuidar que no vaya a mezclar el linaje. Isaac a los 40 años podía haber tomado una decisión equivocada y haber mezclado el linaje y haberlo arruinado todo, después de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo, de tanta oración, de tanta espera y de tanta paciencia y de tanto trabajo de Dios. Ya allí estamos hablando que Dios hacía unos 140 años entre la vida de Abraham y la vida de Isaac, que venía trabajando para esto. Si se echaba a perder el linaje, Dios una vez más se hubiera encontrado en un problema, en una situación crítica y de mucho dolor para él, como ya lo hemos visto en otras clases. Por eso la paternidad implica 4 cosas, que hasta aquí ya vimos 3. 3 cosas hemos visto hasta aquí. Y de la que te estoy hablando ahora es el cuidado que tienes que tener con tu discipulado de que no vayan a mezclar los linajes, de que sea gente de una casa, gente de un corazón que se pueda casar con otro, gente de una familia ministerial. Esto es muy delicado. Usted dirá, pero no es fácil esto. Yo no le digo que sea fácil, pero si el hombre tiene la vida que depende, como Isaac, va a ser dependiente. Y si es su hijo, va a pasar esta prueba de dejarse conducir por su padre hacia el propósito, hacia el destino que la gloria de Dios tiene preparado para que el linaje pase puro a la generación que viene. Así que esto va a implicar que tú te comprometas mucho más con tu discipulado, que tengas mucho cuidado, a ver con quién se va a casar, quién va a ser su cónyuge, porque de esto va a depender mucho la descendencia. De esto va a depender mucho la descendencia. Y ruego a Dios, al Espíritu de Dios, que Él pueda hacer algo maravilloso para que no se eche a perder nunca
el linaje precioso y bendito de la vida que depende. Yo ruego a Dios que te dé hijos que se dejen llevar hacia su compañera, hijas que se dejen llevar al compañero, hijas que sean dependientes de ti, hijos que sean dependientes para que no se pierda y no se mezcle el linaje de Dios. Yo te bendigo porque es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, de mucha lucha, de mucha batalla, pero creo en el Dios Todopoderoso, creo en el Dios Todopoderoso, en los padres que cumplen su rol y que se plantan allí en la voluntad de Dios y no negocian, porque hay muchos que negocian y permiten que se mezcle el linaje a cambio de algo que les conviene aparentemente en ese momento, quizás por un ideal o por una manera de pensar acerca de quién tiene que ser el cónyuge de su hija o de su hijo. Pero que el Espíritu de Dios te dé pureza de corazón, te imparta el santo temor para hacerte saber que puedes haber llevado todas las cosas muy bien, pero que hay un momento que vas a tener que intervenir para que no se mezcle el linaje y que como padre tienes la autoridad. Aquí la Biblia nos muestra que Dios le dio la autoridad a un padre para que entre en esa escena. Pero por supuesto, este padre vino trabajando los 40 años sobre Isaac para que tuviera un carácter dócil. Así que te bendigo, hay mucho en esto, pero lo vamos a dejar para que tú sigas investigando, que el Espíritu Santo te inspire con esto y te lleve a estudiar y a ver, porque está repleta la Biblia de ejemplos de enseñanza acerca de lo que es ser dependiente y dejarnos llevar hacia la persona con la cual tenemos que unirnos y luego dar a luz la vida que depende. Que Dios te dé toda la gracia para seguir estudiando, para seguir aprendiendo. Y bueno, nos vamos a ver en la última clase, ya allí en lo cuarto que implica la paternidad, finalizando toda esta escuela maravillosa, y estoy seguro que Dios no fracasará contigo.